Hola amigos de YouTube, por aquí andamos, como podéis ver, liados con el osciloscopio, pero principalmente con este aparatillo que es un montaje con una ECC, bueno, con una 12AU7. Esta es una 12AU7. Y que estamos haciendo ya pruebas de ver cómo nos queda el generador del curso de radio AFA. Bueno, era el Repro 21 GRF. Bien, cogí un chasis que tenía para hacer pruebas y lo que hice fue reproducir el esquema del receptor, pero solo utilicé un portalámparas un casquillo portalámparas de una lámpara noval para poder hacer las bobinas, los ensayos de bobinas de quita y pon. Entonces así puedo sacar y colocar la bobina y hacer las pruebas que me parezcan mejor. Y empezamos a ver, las de onda corta, onda larga, son bobinas que son en principio de fácil construcción por el tamaño del hilo, pero la que tenía más complicación era la bobina de onda media, para generar desde 400 kHz, 450 a 1550 o 1500. Entonces, bueno, como en este proyecto nos embarcamos Eugenio, Martín, desde aquí un saludo, hola Eugenio, y yo mismo, pues bueno, lo que hice fue, veis, este circuito es muy simple, pero el conmutador de ondas de bobinas no está montado. Dijéramos que lo único que ha sido colocar entre este extremo y este de aquí, entre estos dos extremos de aquí y masa, colocar la bobina del aparato que es este esquema. Entonces Eugenio, con la máquina de bobinar hilo de liz que tiene, me hizo la bobina y me la mandó para que yo, con una formita, recordáis que esto tenía un poco de jaleo, ¿no? Entonces representa que calculamos un poquito cómo debería ser esa bobina y él me la hizo y me la mandó. Y luego comprobamos exactamente que tenía la bobina C, sí, la bobina A y la B. Muy bien, entonces luego repasamos todo el material. El transformador especial, no sé si os recordáis que estuvimos hablando, que es el oscilador de baja frecuencia. Para obtener el sonido de baja frecuencia era este transformador de aquí. Al final lo que coloqué aquí fue un transformador normal y corriente, pero utilicé la parte del 0, 125, 220, y el secundario, pues ahí está, muerto de risa. Yo utilizo este transformador para hacer la parte de oscilador de baja frecuencia. Aparte que lo que hace por aquí esta bobina, lo que hace es filtrar la poca alterna que pueda llegar de la fuente de alimentación. Al pasar a través de las bobinas del transformador, lo que hace es actúa como una self. Y entonces tenemos dos triodos, uno dedicado a la radiofrecuencia y otro a la baja frecuencia. ¿Veis? Baja frecuencia y alta frecuencia. Y esta parte del diodo con su bobina. Muy bien.
Entonces, lo que hice fue coger y buscar las características de la formita. Me hablaba de 6,5, entonces encontré unas formitas de bobina que son de unos 6 y pico. Ya es una bobina hecha, entonces lo que hago es le quito las vueltas estas de aquí y la he dejado libre, limpia, con su ferrita dentro, y lo que ha sido encasquetarle aquí la bobina que me mandó Eugenio. Entonces el tema, voy a acercarme para que lo podáis ver, ¿eh? Veis aquí la bobina, a ver, esto lo tengo ahora en tensión. Veis, aquí está la bobina que me mandó Eugenio y la he encasquetado en una formita como esta. Pero le he encasquetado la bobina que me mandó Eugenio, hecha con la máquina que él tiene de esto. Entonces aquí está el casquillo lámpara con el cual yo entonces lo que hago es pinchar mis bobinas de prueba, y así puedo hacer quita y pon rápido, y lo demás está montado por debajo. No sé si vale la pena que os lo enseñe, es muy sencillito, de hecho es el esquema aquel que os he enseñado antes. O sea, lo que hice fue reproducir esto. Reproduje esto. La fuente de alimentación no, porque utilizo mi fuente de alimentación. Utilizo mi fuente de alimentación. Por aquí meto los 6,3 y aquí meto mi fuente, mi alimentación de 6,3 de filamentos, y aquí meto la tensión de protección, que ahora estoy colocando unos 102 voltios. Tampoco es que sea excesivamente crítico esto. Y luego por debajo, pues, a ver, voy a pararlo porque no quisiera liar esto aquí un follón, pero bueno, por aquello de que a veces me pedéis ver, veréis que por debajo es muy simple. Aquí tenemos todo el montaje de la válvula osciladora. Aquí tengo el casquillo en el cual conecto la bobina. La bobina no sé si la puedo sacar, bueno, luego la sacaré. Por aquí tenemos la entrada de alimentación. Este es el condensador de variable, que en vez de se puede hacer con un condensador de estos de armaduras clásicos de radio, porque necesitamos uno de 450, 500 picofaradios. Luego los dos potenciómetros, el de radiofrecuencia, que es este de aquí, el de alta frecuencia, y el de baja frecuencia, que es este, ¿de acuerdo? Esto es un chasis de Eratele que lo tengo yo para hacer pruebas. Entonces aquí tengo directamente el condensador variable para variar la frecuencia de oscilación, y por aquí tengo el resto de... ¿Veis? No presenta mucha complejidad montar esto. Además está montado prácticamente al aire y de una forma bastante así rara, que lo bueno sería montar aquí unas regletillas y hacerlo mejor. Pero bueno, como lo que estamos haciendo ahora son unas pruebas, voy a ver si saco la lámpara, la bobina, para que veáis exactamente. Vale, ¿veis? La bobina está conectada aquí al casquillo, está colocada más o menos a la mitad del recorrido de la formita, y aquí está la formita, que ya la he ajustado, pero en el último ajuste me he pasado forzando un poquito la formita y he llegado a romperla, pero como ha coincidido que estaba en su ajuste óptimo, he tenido muchísima suerte. Esto es muy delicado, Entonces, ¿veis? La bobina esta es la que construyó
Eugenio con su máquina de bobinar y me mandó. Bueno, vamos a colocarla otra vez en su posición. Vale. Aquí he puesto esta lámpara. Esta es una 12AU7. Le he puesto un casquillo de estos para protegerla respecto a lo que sería radiofrecuencia, pero bueno, tampoco es que sea crítico. Luego por aquí ya tengo la salida de alta frecuencia, y por aquí tengo la salida de baja frecuencia. Este es el volumen de alta frecuencia y aquí pues la de alta y la de baja frecuencia, y aquí tendríamos el condensador para generar esta variación de frecuencia, ¿vale? Entonces aquí tenemos también la entrada de tensión continua. Yo lo calculé a 150, pero bueno, ahora está a 110 o 102 y bueno, ya funciona. Y esto 6,3 voltios, porque bueno, esta lámpara funciona a esto, todo que tiene dos filamentos, podría ir a 12, pero bueno, yo lo he conectado a 6,3 porque funciona solamente el diodo que a mí me interesa. Bien, respecto a las bobinas, voy a sacar esto de aquí. Os tengo que decir que bueno, que hemos estado también haciendo toda una serie de pruebas y cambios y cosas. Y bueno, lo que hemos de probar es básicamente que la bobina tenga un buen factor de calidad. Esto con Eugenio hicimos un pequeño aparato, que es este de aquí, que es un medidor de Q. Esto aquí se conecta las bobinas. Voy a hacer una prueba, si queréis, de ver cómo va. Veis, esta es una bobinilla que hice unas pruebas también. Entonces, esto se conecta aquí. Y mira, voy a sacar la tapa porque es un circuito de los chinos. Esto es un kit muy barato. Hablando, Eugenio dijo, pues voy a hacer uno y ya que me hago uno para mí, te hago uno para ti. Bueno, entonces bueno, esto le he puesto un jack para alimentarlo. Ahora tengo una pila, pero la idea es que vaya con alimentación. Bueno, una vez conectada la bobina, se pulsa, ¿veis? Y entonces esto sería un pésimo Q, y esto a partir del verde empezaríamos a tener un Q ya bueno. Yo esto lo he hecho así para que lo pueda ver desde aquí dentro, pero veis, entonces si yo, a ver si esto no lo puedo mover. Bueno, si yo muevo el núcleo de la bobina, la ferrita, ¿veis? Aquí se han encendido los tres LEDs verdes. Si tiro hacia atrás, se apagan. Yo creo que la formita, aunque le vaya sacando más, aquí parece que vuelve a funcionar. Bueno, entonces cuando le meto ahí, es el momento en el que la bobina genera el mayor campo magnético posible. ¿Veis? Tiro para aquí, aquí se apaga y en cambio aquí se enciende. Los componentes no son críticos, la placa de circuito impreso tal vez, pero no es una cosa muy complicada. Entonces, para hacer este tipo de circuitos es bueno hacer una comprobación de tener una buena permeabilidad, ¿no? Que el factor Q sea elevado en la bobina, ¿no? Porque si no, a lo mejor nos va a oscilar por los pelos. Esto también es que en función de lo que tocas o dejas de tocar, pero bueno, si depende cómo lo toque. Si a alguien le interesa, el esquema es este. Esto se puede comprar en los chinos, es Q-Factor Meter.
yo tuve la suerte y le agradezco, y sobre todo la deferencia a Eugenio, que cuando dijo de hacerse uno, dice, pues voy a pedir dos y uno te lo doy montado. Bueno, pues me lo dio montado, yo acabo de ponerlo en una cajita, para que no esté por ahí dando tumbos. Y entonces le he puesto nada, le he puesto aquí cuatro cosas, cuatro chorradas, para poder ver aquí todo el tema de la... No, y aquí he puesto pues medidor de Q, menos, más. En fin, muy sencillito. Bien, la idea fue que para poder probar este conjunto, pues necesitábamos sobre todo asegurarnos que la bobina, aparte que tenía que poder llegar a oscilar, entre crear un oscilador y que la bobina, dijéramos, a través de la capacidad, variar la capacidad, y con una inductancia fija, pues conseguir estos dijéramos, estas variaciones de frecuencia. Entonces vamos a ver la señal que genera. Esto también hay que ir con a ver, esto no sé cómo está ahora, a qué tensión lo tengo. Hemos colocado el osciloscopio, el frecuencímetro, y a ver, vamos a ver si conseguimos ver algo. Bueno, esto está ahí más quieto que la una. Función kilohercios, vale. Bueno, ahora no quiere oscilar. En principio la bobina, no hay que asegurarse de que... A ver, voy a quitar esto a ver si es que autoescala. Vamos a ver de conseguir, a ver si podemos conseguir. No. Aquí tenemos esto, aquí tenemos esto, aquí tenemos esto. Bueno, vamos a aumentar la frecuencia, a ver si podemos ver una frecuencia modulada en AM, que yo creo que se tiene que poder ver, aunque lo tenemos ahora esto en... No creo que haga falso contacto, pero bueno, vamos a ver. No, esto está bien. Esto es... y esto aquí. Vamos a darle un poco de tensión. Autoescala. Y por aquí ahora no quiero oscilar. Tenemos, estas son las cosas que tienen estos aparatos, pero conseguiremos que vaya, sí. De vez en cuando pues les da por no. Bueno, esto lo tenemos bien galgado. Vamos a ver por aquí si función
3, confirmo. Aquí. Bueno. Muy bien. Bueno, en principio ya estamos con una señal. A partir de aquí tendremos que empezar a trabajarnos el tema para que esta señal se convierta en una señal. Veo que el potenciómetro va bien, una señal de AM, ¿veis? Aquí tenemos una señal de radiofrecuencia. Aquí de momento aquí no hay nada, solamente la señal, que si quitamos la tensión esta señal desaparece. Y si damos tensión vuelve a aparecer, vale. Aquí tenemos una señal. Esta señal en principio por efecto del condensador no nos varía, luego esto no nos conviene. Sí que el potenciómetro que hemos puesto de control de señal de salida a radiofrecuencia está actuando. Nos da toda la señal y tal. Muy bien. Vamos a ver que al sacar o meter la bobina no hayamos desconectado algún hilo. Vamos a mirar que esté todo bien. Yo creo que sí, que está bien. Los cables. Vamos a ver esto. Esto está bien, esto está bien. Esto está bien y esto está bien. Muy bien. Te digo, esto es un casquillo macho de una válvula, pero bueno, no es una válvula, es de un conector que existía en tipo válvula. Entonces me ha ido muy bien para poder, pero no sé, a lo mejor no lo he colocado en su posición correcta. Por aquí debajo supongo que no habré tocado nada a la hora de mostrar. Yo creo que no. Esto está bien, esto está bien, esto está bien, ¿vale? Vamos a ver. En todos estos aparatos siempre, en todos estos inventos, en todos estos equipos, hay que tener más paciencia que un santo. Esto, la tensión 6,3. Bueno, pues parece ser... parece ser que había un falso contacto en la bobina. Porque... vale, muy bien. Vamos a ver esto. Vamos a ver lo que nos está dando ahora. Ahí. Esto es radiofrecuencia. Esto es modulación. Y esto de aquí es... Vale, esto ya me gusta más. ¿Veis que ahí se produce... Vale. Vamos a ver, vamos a darle un poquito más de caña a esto. A ver, la modulación tampoco es que sea una virguería. Pero... ¿Veis que se produce ahí unos cambios? Vale. Vamos a abrir esto un poquito. No, esto es la baja frecuencia. A ver, sí. Ahí, ¿veis un poquito? ¡Ay! Casi. Ahí está. ¿Veis? La pequeña modulación de AM. De hecho, aquí haría falta un poquito más de caña en modulación, pero bueno, a ver si lo vemos bien.
Vamos a ver, ahora mismo vamos a ver cuál es el margen de funcionamiento de nuestro oscilador. Está oscilando de 381 kilohercios, nos varía hasta 1727. Vamos a ver si es cierto, vamos a ponernos en 800, por ejemplo, no sé. Vamos a ponernos en 821 y vamos a ver con el aparatito este si en 821 aquí pillamos señal. Vamos a bajar para abajo, ahí pone 821 en onda media, claro. Ahí. ¿Veis? Ya estamos. 821, aquí nos salen 819. Bueno. Aquí tenemos el sonido y ahí tenemos la radiofrecuencia. Son como unos paquetes de señal. Si me voy de frecuencia, supongo que desaparecerá el pitido. Correcto. Ahora voy a colocarme en 1000 kilociclos. 1000. Y ahora va a llevar esto a 1000. Bueno, 999 y pita. Estoy manipulando el control del pito de baja frecuencia. Y aquí tengo la salida de radiofrecuencia, que es lo que enseña esto. Aquí no hay nada. Y esto es bastante estable, ¿eh? No se menea, ¿eh? Fijaros qué estabilidad tiene con un montaje tan simplón como es este. Luego está... Ahora está a 1000. El osciloscopio... La modulación no es una virguería, pero la está detectando la radio. Luego, aunque no sea una gran modulación, bueno, pues bueno, ya tenemos funcionando el generador y además bastante estable, ¿eh? Tal vez con un desmultiplicador, porque esto, el eje este es un poco... Tenemos la señal de radiofrecuencia, ¿eh? Y aquí tenemos el aparato funcionando.
Tal vez está una tensión demasiado elevada para mi gusto. Tendría que estar sobre 150 para ir bien, que es los cálculos que hace Agfa. Veis, aquí se aprecia un poquito más. Bueno, pues de momento ya tenemos funcionando la parte de onda media con nuestro equipo y esta bobina que ha construido Eugenio. Pues ya tenemos en marcha el equipete y lo tenemos modulando en AM. Pues nada, amigos, primera banda conseguida. Vamos a por la siguiente. Este tiene una cobertura que va desde, vamos a parar esto, desde 1732 kHz o 1732 hasta 381, por lo tanto a 470 o por ahí para probar FIs nos iría de fábula. ¿Veis? Esto sí, hay que el eje del potenciómetro tiene que ser más selectivo. Pues nada, aquí está todo esto funcionando y seguimos avanzando en la construcción del generador de radiofrecuencia para nuestras reparaciones de radio. Adiós.